Bueno, decirles primero que la economía mexicana se mantiene estable a pesar de la volatilidad de los mercados financieros y la depreciación del tipo de cambio. Esta es la noticia que divulga la Secretaría de Hacienda, tratando con ello de hacer sentir una señal de tranquilidad, luego de que el día de ayer el peso mexicano tocó los 17.10 pesos por dólar. Estas declaraciones las hace el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tratando de hacer sentir que todo está bajo control. Debo de aceptar que ayer fue un día particularmente volátil en los mercados internacionales y estamos viendo un fenómeno global, dice Videgaray, que es muy complejo. Las principales bolsas de valores del mundo tuvieron caídas severas, mucha presión en los mercados emergentes y el peso mexicano, asegura el secretario, no fue la excepción. Luis Videgaray, pues claro, aquí lo que está marcando es la salida de Alexis Tsipras, anuncia ayer Alexis Tsipras como primer ministro de Grecia, su salida, porque dice que no se han cumplido, más adelante le voy a informar de todo esto, las expectativas para las que fue electo y por lo mismo convoca, un año después de haber sido elegido como dirigente en Grecia, a elecciones anticipadas. Esto trajo volatilidad en los mercados, afectó a los mercados europeos y claro, le acabó pegando un coletazo a nuestro país con esta cotización en la que en una sola jornada el peso mexicano en su 15ª devaluación del año pierde 23 centavos seguidos, que fue una caída particularmente acelerada que ayer ya le anunciaba yo cuando llegábamos a 17.02, después 17.05, acabó en 17.10 y con esto estamos viendo una ya acumulada devaluación de la que le voy a hacer algunas cifras un poco más adelante. Fue un día particularmente volátil y en medio de esto, en el ámbito mexicano, en el ámbito local, Luis Videgaray daba estas declaraciones en el ungimiento de Manlio Fabio Beltrones como el nuevo presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Muchos comentarios en torno a este ascenso al poder priista de Manlio Fabio Beltrones. Se habla de un nuevo PRI y Manlio Fabio Beltrones para muchos no es el rostro de esto nuevo de lo que se habla. Pero el secretario de Hacienda asegura ante fenómenos globales de la economía que en México se tiene que responder con responsabilidad y asegura lo que el gobierno mexicano en este momento está buscando es que la volatilidad no afecte al bolsillo de los mexicanos cuando ya se advierte que puede presentarse un proceso inflacionario que no sabemos hasta dónde pudiera tener consecuencias. No obstante no obstante que se ha venido devaluando aquí, perdónenme el término, la idea de que haya una hiperinflación, ni Carstens lo acepta, ni Videgaray lo acepta, ni Portela lo acepta, ni el presidente lo acepta. El secretario del Trabajo dice, por su parte, que sí hay el peligro de que se pudiera dar una inflación en los próximos tiempos. Y este programa ha venido advirtiendo en últimas semanas, conforme estamos viendo la depreciación de nuestra moneda con respecto del dólar, que la inflación sí se puede, de hecho ya se ha presentado, ha habido un proceso de contención en algunos de los sectores para no repercutir estos impactos al público, aunque ya, insisto, algunos sectores hablan de que la inflación tendrá que ser repercutida en el precio al consumidor final. Horas antes de todo esto, el subsecretario de Hacienda de nuestro país, Fernando Portela, fue el encargado de anunciar la nueva baja en la expectativa de crecimiento en la economía por parte del análisis que hace la Secretaría de Hacienda.
del rango entre 2.2 y 3.2%, la Secretaría de Hacienda ahora tiene un pronóstico de entre el 2 y el 2.8%. Fernando Aportela dice que esta nueva proyección del crecimiento es consistente con los datos y con el desempeño de la economía como se ha venido dando en las últimas horas. Explica que la reducción de la plataforma de producción petrolera, aquí le hemos venido diciendo, no solamente baja el precio del petróleo, sino que baja la cantidad de petróleo producido en México. Y dice Aportela, la plataforma de producción petrolera con una reducción de 165,000 barriles diarios tiene un impacto de 0.4 de punto del Producto Interno Bruto, además de que es un factor que representa una menor expansión para los Estados Unidos. Estados Unidos no está en una menor expansión, sino por el contrario. Las declaraciones de Aportela de que parte del por qué en México no estamos creciendo tiene que ver con una disminución en el ritmo de expansión de los Estados Unidos. Para nuestro gusto, en esta mesa de diálogo periodístico, no tiene una explicación. Con todo, dice Aportela, el desempeño económico de México es relevante comparado con otras economías, y aquí el mismo comparativo que hace el presidente, que hace Videgaray, y ahora lo hace Aportela, diciendo, comparado con economías como la chilena, la argentina, la brasileña, que por cierto, esta última registra tasas de decrecimiento, o sea, tasas negativas de crecimiento, nos ponen, dice, a los mexicanos en una mejor posición. Hace unos días, el Banco de México recortó su estimado de crecimiento del 2 al 3% en el que estaba y lo bajó del 1.7% al 2.5%, que todavía es una previsión de crecimiento menor a la que da a conocer ayer la Secretaría de Hacienda, que pone como mínimo de crecimiento el 2%, el mínimo de crecimiento que pone Banco de México es de 1.7%, y en esta mesa pensamos que el crecimiento de México sí irá por debajo del 2% de lo programado desde el principio de este año. Es la cuarta corrección de la Secretaría de Hacienda, es la cuarta corrección de Banco de México y es la quinta corrección en crecimiento hacia la baja de algunos analistas e instancias en el sector financiero en nuestro país. Algunas instituciones financieras ya ponen a la economía mexicana abajo del 2% como un efecto certero, como un efecto seguro. También decirle que en lo que va de esta administración, el peso mexicano se ha desbarrancado en una forma realmente muy, muy importante. Nada más tomemos en cuenta esto. El peso mexicano empezó el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en 12.88 pesos por dólar. En este momento, en cotización, en el dólar en ventanilla, en 17.10. La devaluación así presentada es del 33.34% y es una devaluación abierta, evidente, que ya el día de ayer causó mucho impacto. Mi comentario, pero se lo reitero otra vez, si usted empezó este sexenio con un peso, hoy en este sexenio, en lo que va en este día, tiene usted menos de 70 centavos, tiene usted 67 centavos, es lo que tiene del valor adquisitivo con respecto a la cotización del dólar. Esto lo vemos como un proceso que pudiera, y una pregunta que nos hacen muchos de ustedes, que pudiera aumentar es decir, disminuir la cantidad de la fortaleza del peso con respecto del dólar, y algunos analistas financieros nos hablan de que para principios de septiembre el peso estará
a 17.50 por 1. Son algunas de los pronósticos que se dan en los mercados financieros de México y también del mundo. También le quiero informar de Grecia, uno de los actuales factores de la volatilidad del mundo. Vangelis Marakis, líder del Partido Conservador Nueva Democracia, intentará formar un gobierno tras la renuncia ayer de Alexis Tsipras, que tiró las bolsas de valores en el mundo cuando vino este anuncio. Los inconformes del partido de Tsipras anuncian que se sumarán a esta nueva conformación política. El partido Syriza de Tsipras se dividió durante las arduas negociaciones sostenidas con los acreedores, en las que finalmente el gobierno del joven político de izquierda tuvo que ceder a muchas de las condiciones para recibir más apoyo económico, rompiendo la promesa que hiciera durante su campaña. Alexis Tsipras renuncia y esto da como resultado que Vangelis Marakis, líder del Partido Conservador Nueva Democracia, esté buscando con ello formar un nuevo gobierno. Vamos a hacer una breve pausa y le quiero decir que algunos de los comentarios que se nos presentan aquí, Rolando Blackhaller: ¿será tan difícil aceptar que se equivocaron las autoridades? ¿Son tan necios o tan estúpidos que prefieren seguir hundiendo al país que aceptar su error? Pedro: no sé de inflación o deflación, etcétera. Lo único que sé es que cada semana me cuesta más comprar lo mismo. Y esto es para mí un aumento de precio y una depreciación de mi pensión. Telma Cervantes: y apenas se da cuenta Videgaray que esto afecta al bolsillo. Bueno, ni cómo ayudar a este hombre. Gustavo Delgadillo Aceves: es realmente preocupante y vemos mucha pasividad en sectores afectados junto con la población. José Juan Lascano: Pedro, no entiendo por qué tapar la realidad que todos estamos viviendo. Es una actitud soberbia e irresponsable de Videgaray. Ya basta. Alonso Plata Cruz: Peña dijo en campaña que México estaba detenido, que él lo iba a mover y cumplió. Lo está moviendo a donde el PRI siempre lo había tenido, en un hoyo y en una constante crisis. Esto es lo que me están contando ustedes aquí en nuestra nota principal. Vamos a hacer una pausa.